5 en punto de la madrugada del 28 de abril del 2023. Bienvenidos en esta madrugada, en esta bella madrugada, a estudiar el segundo libro de Samuel, capítulo 6. Hoy es el video número 2, si no estoy mal, video número 2 de este capítulo. También al tema que está unido con el de la noche, el arca del pacto, el video número 6. Y además de eso, estamos en un tema llamado el tabernáculo de David. Este es el video 72. Buenos días, sean todos bienvenidos una vez más a la Escuela de Formación Bíblica Integral, el tabernáculo de David. Bienvenidos. Mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo, soy el Cristo, y engañarán a muchos. Muy bien. Ahora sí, buenos días a todos. Serían tan amables, gentiles, nobles, queridos, de prender la cámara, por favor. Pueden prender la cámara. Gracias, Yadira. Puedes bajarla para verte la cara si eres tan amable. ¿Quién más puede prender la cámara? Una sonrisita. Eso, alegres, contentos. ¿Quién más está por ahí que pueda prender la cámara, por favor? Hola Marlecita, el Señor te bendiga. Gloria al Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, estamos analizando y estudiando y quiero que vayan todos a el segundo libro de Samuel, capítulo 6, y escriban estos datos en sus Biblias, los que quieran tener la Biblia afiladita. Recuerden que este estudio inició llamándose punto por punto, coma por coma, afilando la espada. Ahora tiene ese nombre, punto por punto, coma por coma, afilando la espada. Y es que estamos colocándole a nuestras Biblias datos importantísimos. Por ejemplo, aquí hay un dato importante. Anoten ahí en 2 de Samuel, capítulo 6, para los que están anotando datos, ¿sí? El arca, ahí en 2 de Samuel 6, oídos, 2 de Samuel 6, por ahí a un ladito o hágale un asterisco a 2 de Samuel y váyase en la parte de arriba, como usted quiera, pero estos datos van ahí. 1 de Samuel, capítulo 6, versículo 1. Colóquele 7 meses con los filisteos. Alguien que lea este texto. ¿Cómo? 2 de Samuel. Ponme cuidado. En 2 de Samuel, capítulo 6, ahí debe colocar 1 de Samuel, capítulo 6, versículo 1. ¿Qué dice? Estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos 7 meses. ¿Ya? 7 meses. Bueno. Enseguida coloca 1 de Samuel 7:2. Dice, desde el día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días, 20 años, y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Entonces colóquele 20 años. Yo coloco el texto, por ejemplo, 1 de Samuel 6:1, y coloqué 7 meses con filisteos. Después coloqué 1 de Samuel 7:2, 20 años en la casa de Abinadab. ¿Listo? Después, Saúl, así, Saúl, o reinado Saúl, como usted lo entienda mejor, 40 años aproximadamente.
porque la Biblia en sí no nos arroja, no hay un versículo que nos diga en sí cuántos años duró Saúl. Hay un versículo espúreo en Primera de Samuel 13 que en nuestras Biblias Reina Valera no aparece, pero que en la Nueva Versión Internacional dice que 42 años reinó Saúl, pero ese es un versículo que no es confiable en la Nueva Versión Internacional. Es más, ya hemos hablado que la Nueva Versión Internacional, échela a la caneca de la basura porque está adulterada. Búsquese la Reina Valera de 1960. Entonces, y después de 40 años aproximadamente con Saúl en el reinado, que estuvo desaparecida, que a Saúl no le interesó, coloqué aproximadamente 60 a 70 años el arca estuvo, ¿cómo lo digamos? Olvidada. ¿Listo? ¿Ya lo anotaron? ¿Lo anotaron? Amén. ¿Alguien necesita que le repita algo? ¿Alguien necesita otra vez el versículo o todos ya anotaron? Bueno, ahora vamos a masticar. Los dos últimos, tengo que precisarlos, porfa. ¿Dónde quedaste? ¿Cuál quedaste? Yo necesito la cita de primero, de segunda de Samuel, ¿cuál? Pues estamos ubicados en 2 de Samuel 6. Ahí estamos ubicados. Y ahí escribe todo. Escribe 1 de Samuel 6:2, 7 meses el arca con los filisteos. Después, en casa de Abinadab, 1 de Samuel 7:2. Después, 1 de Samuel 7:2, 20 años en casa de Abinadab. Nótese algo. A mí me confundió. La primera no era 1 de Samuel 7:1. No, 1 de Samuel 6:2. 7 meses con los filisteos. Y ojo, Saúl todavía no era rey. Viene ahora 1 de Samuel 7:2. 20 años en la casa de Abinadab. Y Saúl no era rey todavía. ¿Se dan cuenta? Ahora, Saúl es rey en el capítulo 8, capítulo 9. Y pasan los 40 años aproximadamente de Saúl y el arca sigue en la casa de Abinadab. Olvidada. Después de eso, ahora sí David intenta en el capítulo 6 de 2 de Samuel, oído. Lo que sucede es que entre el capítulo 5 y 6 no es que David de una vez fue a buscar el arca, no. David primero fue nombrado rey sobre Judá, ¿sí? Después fue nombrado rey sobre todo Israel, después conquistación. Entonces, según lo que yo he leído y lo que he entendido de varios comentaristas, que aproximadamente pasaron unos 10 años de reinado de David. Y ahí sí David coge el arca. O sea, 7 meses perdidos con los filisteos. 20 años después en casa de Abinadab. 40 años más con Saúl aproximadamente. Digo siempre aproximadamente. 40 años con Saúl, van que 60 años mínimo y 7 meses. Y digamos que 10 con David, ya van que aproximadamente 70 años el arca del pacto. Oído, présteme atención. Donde no se sacrifica el Yom Kippur. Mire lo impresionante. Donde 70 años el pecado de Israel no ha sido tapado. Eso es escandaloso. O sea, nosotros que estamos leyendo la Biblia decimos, pero ¿qué le pasa a esta gente? ¿Verdad o no? El arca del pacto está olvidada. Y David, en el 2 de Samuel 6, intenta
traer el arca. ¿Cuál es el problema? Que trae el arca de una manera indebida. Por eso es que David en primero de Crónicas 15, versículo 1 al 16, lo leímos ayer, dice David, espérense porque cometimos un error. Trajeron el arca no con levitas. Pongan a levitas a que traigan el arca. Y segundo, el arca no debe ir encima de unas vacas. ¿No es que por eso fue que se murió Usa? Porque como el arca iba en unas vacas, se la dio y Usa, para que el arca no tocara el piso y se cayera, le puso la mano y cayó fulminado. Y en ese intento dejaron el arca de la casa de Abinadab, la trajeron a la casa de Obed-Edom. ¿Sí? Y se queda en la casa de Obed-Edom no sé cuántos meses. Si alguien me dice, ahí sí se las voy a deber, porque hasta ahora vamos ahí. ¿Sí? No sé si primero de Crónicas, vamos a mirar un momentico, capítulo 15 me arroja algo de... Eso estaba pensando, pero ¿dónde dice que son los 3 meses? Arregló un lugar, el arca llevada de los filisteos. Vamos a colocar aquí en la concordancia 3 meses. Vamos a colocarle 3 meses. A ver. Sucedió, segundo de Samuel, estuvo el arca. Ajá. Segundo de Samuel 6:11. Sí, señora. Segundo de Samuel 6:11. Sí, ese es el texto que dice. Entonces colóquenlo allá, por favor. Segundo de Samuel 6:11. Jesús de Nazaret, ¿ahora qué pasó? De Samuel 6:11. 3 meses en casa de Obed-Edom. Bueno, eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque cuando un judío venga a mí a decirme que la presencia de Dios está en el arca y que no es cierto que Dios vive en mí, es que este problema va a ser impresionante. Yo debo mostrarle cómo primero estuvo 7 meses con los filisteos y después 70 años olvidada. Y cómo fue profanada, recuerden eso, ¿no? Porque hay que mirar que cuando estuvo los 7 meses allá, es más, hasta miraron dentro de ella y hubo una población que murió por culpa de eso. Destapó la caja, miraron y le pusieron disque ofrendas de 5 tumores de oro y 5 ratones de oro. Eso es profanación. Entonces y debo mostrarles Jeremías capítulo 3, versículo 16, si no estoy mal. Si ese es el texto, Jeremías 3:16. Y hay que decirles con amor que la misma Biblia dice que acontecerá que cuando multipliquéis y crezcáis en la tierra, en esos días dice Jehová, no se dirá más arca del pacto de Jehová, ni vendrá el pensamiento, ni se acordarán de ella, ni la echarán menos, ni se hará otra. Como no se estudia de esta manera, como la estudiamos nosotros, es por eso que hay iglesias cristianas que han caído hasta el punto de tener una réplica del arca en sus iglesias y hasta pedir el diezmo y la ofrenda, y que si usted está enfermo, tóquela, y que si usted quiere un milagro, vaya, y eso ya es idolatría. Eso es idolatría. El arca del pacto nuestra es Jesucristo. El arca del pacto nuestra es el Espíritu Santo. La presencia de Dios en nuestras vidas. Y si usted quiere hablar de algo material, ¿sabe cuál es el arca? Materialmente hablando, ¿quién me lo dice?
¿Cuál es el arca del pacto para nosotros materialmente hablando? ¿Quién me lo dice, por favor? La Biblia. Sí, señora. La Biblia. En ella está el maná, en ella está la vara de Aarón y en ella están las tablas de la ley. Ahora, después de aproximadamente 70 años olvidada, David la intenta traer, la trae mal, no la trae sino sobre vacas. ¿Y qué dice la Biblia en primer libro de Crónicas 15? Que debía ser sobre los hombros. O sea, primero tenían que ser levitas. Y segundo, debía ser llevada sobre los hombros. ¿Sabe qué nos enseña eso? Eso nos enseña que uno, para leer la Biblia y entenderla, no puede ser usted un mundano. No puede. Los mundanos leen la palabra y no la entienden. No la pueden entender. Vámonos un momentico a primero de Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 2. Y le hago un llamado a cualquier persona que nos esté viendo o que vea este video y que dirá que va, eso no es cierto, la Biblia no es real. Es que el problema es ese, que usted no puede leer la Biblia si usted no tiene el Espíritu de Dios. Alguien, por favor, que lea desde el versículo 12, primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14 al 16. ¿Quién lo lee, por favor? ¿Dónde está Manuel? Se me perdió Manuel. Alejandro, la cámara. Lisette, la cámara. Marelvis. Bueno, Marelvis está ocupada. Yadira, ¿dónde estás? ¿Te me fuiste? Estoy ocupada ahora. ¿Sí? Ok. ¿Quién lee, por favor? Primera de Corintios 2, 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, el arca del pacto, ¿qué produce en nuestras vidas? Una transformación, pero perdónenme lo que voy a decir, hay gente que quiere llevar la Biblia sin haberse consagrado. ¿Quién de ustedes me dice cuándo es que Dios nos consagra? Cuando uno nace de nuevo. Sí, señor. No son ritos, no son dogmas, no hay que hacer una parafernalia porque vamos a consagrar al hermano y lo vamos a ordenar hoy como capellán, que están ordenando gente como capellán que da miedo. Eso es catolicismo mezclado con cristianismo barato. ¿Y cuál es el problema? Que las personas están sirviendo a Dios, están queriendo predicar, pero no le han conocido. ¿Se dan cuenta? Como Samuel, que la Biblia dice que Samuel servía a Jehová, pero no le había conocido. Y el problema es que muchos queremos llevar el arca, muchos queremos llevar la palabra del Señor, pero no hemos nacido de nuevo. Si usted no ha nacido de nuevo, mire, pare y lo primero que sea en su vida es rogarle al Señor que nazca de nuevo. ¿Qué es nacer de nuevo? Cuando el Espíritu Santo entra en tu vida. Cuando recibes las arras de la salvación, que es el Espíritu Santo. Cuando tus pecados son borrados por la sangre de Cristo y eres comprado. Y eso me da a mí una nueva vida. No me lleva a la religión, no tengo que estarme yendo los domingos a la iglesia porque es que si no voy es pecado. No, eso se acabó.
Lo que el Señor nos ha enseñado y en muchos versículos es que Él es un Dios de todos los días. Todos los días teniendo comunión con Él. ¿Se acuerdan ayer? ¿Ya se aprendieron el versículo? Deuteronomio capítulo 5, versículo 19. ¿Se lo saben de memoria? ¿Quién diera que tuviesen tal corazón, que me temiesen y todos los días guardasen mis mandamientos, para que le fuese bien a ellos y a sus hijos? Apréndanselo todos los días. Entonces David ahora sí dice, vamos a llevar bien el arca. Y en segundo de Samuel, recuerden que primero y segundo de Samuel, junto con primero y segundo de Reyes, son un solo libro realmente. Es un solo rollo. ¿Ya? A alguien se le dio por ordenarlo de esta manera. Bueno, no soy quien para juzgarlo. Pero debo saber que primero y segundo de Samuel con primero y segundo de Reyes son un solo libro. Pero primero y segundo de Crónicas, que son un solo libro, es el resumen de primero, segundo de Samuel y Reyes. Primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes y segundo de Reyes están resumidos. No puedo decir resumidos, porque, madre, dígame si me equivoco, los profesores aquí de castellano, un resumen es digámoslo así, una síntesis de lo que se ha dicho. Sí, pero más poquito, ¿verdad? Sí, síntesis, solamente lo esencial. Bueno, lo que pasa es que primero de Crónicas me arroja más información. Si usted mira segundo de Samuel, capítulo 6, usted se va a dar cuenta que desde el versículo 12 al versículo 23 está que David ahora sí trae el arca a Jerusalén como debe traerla, ¿verdad? Pero si usted lee primero de Crónicas, capítulo 15, váyanse para allá, está la misma historia, pero ya desde el versículo 1 hasta el versículo 29 hay más versículos. En segundo de Samuel solo está desde el 12 al 23, o sea que solo hay 11 versículos, mientras que aquí hay 29. Y dentro de esos 29 está el listado de las personas que David llevó para traer el arca. Y aquí en primero de Crónicas, no en segundo de Samuel 6, sino en primero de Crónicas 15, es donde David dice, mire, la llevamos mal. Busquemos a levitas. Es donde David dice, debe ir sobre los hombros. Por eso debo saber que debo leer los dos textos. Siempre recuerden que lean primero de Samuel, segundo de Samuel, primero de Reyes y segundo de Reyes. Deben ver primero de Crónicas y segundo de Crónicas. Deben verlo, porque hay más información. Ese libro, de ese primero de Crónicas y segundo de Crónicas, se escribió después de Babilonia. Volvieron a escribirlo porque como la Torá se había desaparecido, los libros se habían desaparecido, los judíos, una sola tribu, regresó del cautiverio de Babilonia, no tenían historia, estaban volviendo a reedificar la ciudad, iban a reedificar el templo. A los sabios judíos se les dio por escribir otra vez primero de Crónicas, segundo de Crónicas, que es la historia de Samuel y de Reyes. ¿Me hago entender? Entonces debo saber eso. Bueno, ahora, aquí va a haber un problemonón muy, muy grande, que va a ser uno de los causales de división. ¿Cuál? Que David decide trasladar el arca que está abandonada, está tirada en cualquier parte. Miremos aquí el mapa, por favor. Este mapa, recuerden ustedes, es del tiempo de Josué, cuando reparte las 12 tribus. ¿Sí ven el mapa? Bueno, David, ¿sí?, es el que
le quitó a Benjamín Jerusalén. ¿Recuerdan esa historia? ¿Recuerdan esa historia o no? Recuerdan que Jerusalén le pertenecía a Judá realmente. Eso está por allá en Josué capítulo 15, 16, 17 y 18. Judá le pertenecía a Caleb, que Caleb es de Judá. Sí, señora. Pero como los de Judá no quisieron cogerla y pasaron los años, Dios le dice a Josué, faltan 7 tribus por recibir tierra, repártale la tierra. Y Josué le quita ese derecho a Judá y se le entrega a Benjamín. Por eso este mapa muestra el mapa de Josué, que Josué le entrega, Jerusalén a Benjamín. ¿Estamos claros? Bueno. Pero David dice un momentico, la promesa que le hizo Dios, que le hizo Moisés a Caleb, que le iba a entregar lo que él vio, la tierra que él vio cuando los 2 espías subieron en Números capítulo 13. Y David fue y conquistó esa ciudad. Oído, ¿por qué? Porque aunque Jerusalén le pertenecía a Benjamín, Benjamín no había tomado Jerusalén, no había tomado el monte de Sión, todavía los filisteos gobernaban ahí. Entonces David dijo, de malas, voy y cojo esa ciudad, cojo ese monte, el monte de Sión, cojo Jerusalén y la volvió capital del país. Y ahí empezó un problema inmenso. ¿Por qué? Porque primero, la capital de Israel no existía una capital. Pero ya venía una tribu llamada la tribu de Efraín, desde el libro de Josué, desde el libro de Jueces, ya venía una tribu, la de Efraín, que es la tribu de Josué, ya venía tomando control militar. Entonces todo se llevaba a cabo en Efraín. Miremos el mapa, por favor. ¿Sí? Este mapa deben tenerlo todos impreso. Y aquí está Efraín, mírelo bien, Efraín, que está Judá, arriba de Judá al norte Benjamín y le sigue más al norte Efraín. Y el problema con Efraín es que Efraín tiene 2 lugares importantísimos, entre muchos. Uno, Betel, y el otro, Silo. ¿Cuál es el problema con eso? Betel es el lugar donde Dios se le aparece a Jacob, al papá de las 12 tribus de Israel. Y Dios le dice, y Jacob dice, esta es puerta del cielo. Y además de eso, ¿alguien tiene el micrófono abierto? Ya lo quité. Además de eso, Silo es importantísima. ¿Por qué? Porque en Silo es donde se edificó originalmente el tabernáculo. Y ahí debería estar el tabernáculo. ¿Pero qué pasó? Que 70 años atrás a los de Israel se les dio por sacar el arca del tabernáculo y que llevársela a una guerra como amuleto de buena suerte y los filisteos se la quitaron. Y desde 70 años atrás el arca no había vuelto a Silo. O sea que tenían un tabernáculo sin ¿qué? Sin arca del pacto. Mire, esto es impresionante. Hay gente que hace ritos, hay gente que hace misas, que hace, bueno, en fin, y Dios no está ahí. Como la iglesia de la Odisea, ¿no? Que es una iglesia que Jesucristo está en la puerta diciendo, déjenme entrar, esa es mi iglesia, y lo tienen por fuera. Ese es el problema de la religión, pero la gente ya no quiere la religión. ¿Por qué? Porque la gente reza, hace mandas, la gente paga sacrificios, hace las misas, que las 9 noches y paga y no ve soluciones. Y pasan 20, 30, 40 años en la religión y no ven soluciones.
Y David, oído, coge a Jerusalén y lleva el arca. Al tomar David la decisión de llevarse el arca a Jerusalén, empieza un problema político que lo vemos muy claro en los tiempos de Jesús. Ojo lo que voy a decir. A raíz de que David se lleva el arca a Jerusalén, empieza a haber un problema muy grande entre las 10 tribus del norte. Miren por favor, las 10 tribus del norte no, las 10 tribus de Israel: Rubén, Gad, Benjamín, Dan, Efraín, Manasés, Isaacar, Zabulón, Neftalí y Aser. Comienza a haber un problema con Judá. Recuerden que Simeón es absorbida por Judá. Y empieza a haber un problema muy grande que más adelante nos vamos a dar cuenta que el reino se parte en dos. 10 tribus en el norte, 2 en el sur. Y se levanta un hombre llamado Jeroboam que toma la peor decisión de Israel. ¿Cuál? Jeroboam dice: como la gente va a ir a Jerusalén al templo hecho por Salomón y van a adorar en Jerusalén, la gente va a querer unir el reino otra vez. Entonces, para que la gente no baje a Jerusalén y se quede aquí en las 10 tribus, formó una capital llamada Samaria. Ahí es donde inicia Samaria la historia como capital de Israel. Antes no era la Samaria. La primera capital de Israel fue Jerusalén, puesta por David. Pero eso no le gustó a las otras 10 tribus. Entonces las 10 tribus le dicen al nieto, ya David había muerto, Salomón había muerto, le dicen al nieto de David, Roboam: ¿qué tenemos nosotros que ver con usted? Porque nos tiene con impuestos hasta el cuello. ¿Sabe qué? Manténgase usted solo. Y las 10 tribus se le dividieron por los impuestos. Sucede que Jeroboam toma el reinado de esas 10 tribus, pone la capital Samaria y dice: ya no van a bajar más a Jerusalén a adorar. Y puso, si no estoy, sé que en la tribu de Dan, pero el dato exacto del otro no sé dónde, puso 2 becerros de oro a adorar, para que la gente no fuese a Jerusalén, sino que se quedase en las 10 tribus. Y Jeroboam, por eso ustedes van a leer, cada vez que ustedes lean el pecado de Jeroboam, ese es el pecado de Jeroboam. ¿Cuál? Que Jeroboam no permitió que la gente fuera a Jerusalén a adorar, sino que le hizo ídolos y reedificó ídolos. Y edificó, ídolos para que el pueblo no volviera. ¿Están conmigo? ¿Sí o alguno ya se perdió? ¿Sí? Ojo. Amén, amén. Se dividió el reinado Diente y claro. porque los impuestos eran muy altos. Salomón había puesto impuestos, le había metido impuestos al pueblo impresionante. Entonces, cuando muere Salomón, se rompe el reino. Y por eso ahora empezamos a hablar de Israel, 10 tribus y Judá. Que recuerde que Judá son 2 realmente, ¿no? Simeón y Judá. Pero solo se habla de judíos. Y esas 10 tribus empieza una pelea. Y empiezan a haber guerras entre ellos. Y un día Dios decide desaparecer a esas 10 tribus y no volvieron hasta el día de hoy. La tribu de Judá y Benjamín, que se le llaman judíos, tiempos después vino el rey de Babilonia. Las 10 tribus del norte, el rey de Asiria se las llevó, pero vino el rey de Babilonia después y se llevó a los judíos y a los de Simeón también. Y duraron, ya Simeón no existe, ya se habla solo de judíos. Y duraron 70 años en Babilonia y regresaron. ¿Y regresaron a dónde? A Jerusalén. Ya no hablaban de 2 naciones,
porque ya el castigo fue tan tremendo para que aprendieran a estar unidos. Ay, hermano, un día Dios me va a permitir hablarles a ustedes acerca de la unidad y el castigo por querer ser rebeldes, porque es que Dios nos dice, venga, mire, métase en este redil, quédese aquí en este grupo. No, usted decide irse para otra parte. Si usted está en un redil donde le dan buena comida, donde usted está creciendo, está dando fruto, donde usted se está formando, no se vaya. Porque el enemigo es experto en divisiones. Con una sola cosita, con una sola bobadita, que para muchos de nosotros parecía un juego, esa persona se ofendió y se fue del grupo. No vuelvo más. Ahora toca orar, Señor, ayúdanos para ir a pedirle perdón a esa persona, porque era un juego. Y entonces uno dice, y entonces no vamos a poder jugar. ¿Por qué no vamos a poder jugar? Porque hay gente tan delicada que no aguanta juego. Por eso es que los fariseos eran tan santos, eso, ni me mire, ni me toque, cuidadito se ríe. Cuando la Biblia dice en Hebreos que Jesús era el más alegre de sus compañeros. Entonces, vamos a tener que orar. Aquí hay gente que sabe lo que estamos hablando, que por el jueguito ese que hicimos, una persona se ofendió y se fue. Entonces hay que ir a buscar a esa persona y hablar con esa persona, pedirle perdón a esa persona, decirle que estábamos jugando, que nos disculpara. ¿Sí? Eso fue en el río, juegos de río. Bueno, esa división, ese problema trajo que las 10 tribus se desaparecieron, solo quedaron los judíos, y cuando los judíos regresan, ya no se habla de 2, ahora solo se habla de Israel y de los judíos nada más. Están esperando a que regresen las 10 tribus, que está la promesa de que van a regresar, y se va a volver a formar otra vez Israel. ¿Cuál es el problema? Que están esperando al Mesías, para que el Mesías unifique Israel. Y ese es lo que la gente no entendió de Jesús, que Jesús sí iba a unificar Israel, pero Jesús primero tenía que venir a lo suyo, a hacer una cosa especial, que era primero pagar por el pecado, después la unificación, y la unificación será con los 144,000. Bueno, ahí no estamos nosotros metidos, ¿no? Nosotros somos cuento aparte. Vámonos a Juan capítulo 4. Juan capítulo 4. Juan capítulo 4, versículo 1. Versículo 5. ¿Qué dice? Juan 4, 5. Sí, señor. No, versículo 3. Desde el 3. Sí, señor. Vamos a mirar geografía, dale. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Ya un momento. Vamos a mirar lo siguiente. Déjenme que voy a ver si logro bajar un mapa grande del tiempo de Jesús. A ver, ¿cuánto mide? Sí, me sirve. ¿Guardar imagen como? No, archivo web. No. Entonces me va a tocar hacer algo aquí. Regálenme un tiempo, por favor. Voy a compartirles para que vean lo que estoy haciendo. Que esto me es necesario tomarme el tiempo y hacerlo. Vamos a pegar aquí ese mapa. No me dejó guardarlo directo.
sino como archivo web, entonces me toca hacer esto. Listo. Ahora sí, este lo puedo guardar. Descargas. Mapa. Jesús le voy a colocar, que es en el tiempo de Jesús. Lo guardamos en JPG, archivo de imagen. Solo este y listo. Ok, ya quedó guardadito. Bueno. Permítanme que toca cortarlo ahora para que pueda descargar. Bueno, vamos a mostrarlo así completo. Ahora sí. No, salió muy bajito. Ay, estas cosas son... Espere que me voy a tomar el tiempo porque es que después no tengo tiempo y se me olvida y quiero enseñarles bien a ustedes acerca de este tema. Tomémonos el tiempo y vayan aprendiendo cómo es que su siervo hace las cosas. Mapas, tiempo, Jesús. A ver, entonces busco imágenes, voy a herramienta, le pongo un tamaño grande, me lanzó este también me gusta, ¿cuánto mide? 800, no, muy poquito. Este mide 1000 algo, sí, pero me toca irme directamente a la página y ahora sí, de aquí lo voy a guardar directo, a ver si me lo deja guardar. No me lo deja guardar, sino como archivo. Entonces lo copio, voy a PowerPoint, que yo manejo PowerPoint, no se vayan a burlar los que manejan otros. Yo soy de la vieja guardia, ¿cierto? Vamos a ver aquí que ahora sí ya está mejor. ¿Qué, cómo? Yo pego otras imágenes en Paint y después las recorto. ¿Sí? Bueno, ese es... Ya, aquí. Tiempo Jesús. Tiempo de Jesús. Bueno, después le escribo bien. JPG. Formato, listo. Formato. Listo, ahora sí, parece que sí. Puedo ir a mirarlo, déjenme revisarlo. A ver. No me quiere dejar ver bien. Pero bueno, vamos a utilizar que es el que podemos utilizar. Entonces miremos un momentico aquí. En el tiempo de Jesús ya no existen las 12 tribus, así que no podemos mirar el mapa de las 12 tribus, porque ya con David, ya Jerusalén había cambiado. Ahora tenemos que mirar otro mapa en el tiempo de Jesús. No sé si ustedes logran ver Idumea, Judea, Samaria y Galilea. Y Judea aquí tiene Jerusalén. Miren a Jerusalén. Y miren a Samaria, que se llama la región, y tiene una ciudad llamada Samaria. ¿Ok? La capital de Samaria es Samaria. Ahora, Jesús va para aquí, para el norte. Dice ahí el texto, ¿verdad? Miremos el texto. ¿Qué dice el texto? Salió de Judea, de aquí del sur, mírenlo, y se fue a Galilea, va para acá, para esta zona. Y le era necesario pasar por Samaria. Él habría podido coger por Perea y Decápolis, pero no, él decidió ir aquí, derecho, por este camino. Cuando llegó a una ciudad de Samaria llamada como Sicar, mírenlo aquí en Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y ahí viene el problema. ¿Cuál? Que me tocaría ir a mirar los mapas de Efraín. Efraín, el hijo de José. Y estamos hablando de Silo. Aquí, en Silo. ¿Ya se dieron cuenta o no? ¿Sí? Lo que pasa es que déjenme que tenga el tiempo, me voy a bajar unos mapas de buena resolución y de todos los tiempos, si Dios me permite. Hay una aplicación que yo estudiaba mucho hace años, esa aplicación, y me mostraba el mapa según el tiempo de David, tiempo de Salomón, tiempo del rey tal.
Entonces yo miraba cómo se iban expandiendo o reduciendo. Cuando yo veo las 12 tribus, debo tenerlas en mi mente y saber la ubicación, porque en el tiempo de Jesús, 10 de las 12 tribus están desaparecidas. Entonces no existe Manasés, no está la tierra de Efraín, no está la tierra de Benjamín. Me hago comprender. Se llamaba Judea, ya no era Judá, sino Judea. En los tiempos de los romanos, de Jesús, Imperio Romano. Ya no es Benjamín, Dan, ¿sí? Miremos aquí. Ya esto no existe, por ejemplo. No existe Dan, Benjamín, Efraín, Manasés. No, ahora esto le llaman Samaria. Y ya no existe Isaacar, Zabulón, Neftalí, sino que le llaman ¿cómo? Galilea. Ya no existe este Manasés en la mitad de aquí, Gad y Rubén, no. Ahora ¿cómo le llaman? Le llaman, mire, Batanea, Decápolis. Aquí ¿sí logran verlo bien? No, vamos a poner este acá y este acá. Este es en el tiempo de Josué y este es en el tiempo de Jesús. Los nombres cambiaron. Ahora, si usted mira, vamos a crecerlo, vamos a ver si lo logro crecer. Eso, ahí. Bueno, no están las mismas proporciones, ¿no? Bueno, si usted mira el Mar Muerto, aquí Mar Muerto, Río Jordán y Mar de Galilea, miren que Galilea es desde Manasés, Zebulón, Neftalí y Aser, Galilea, toda esta parte. Y Samaria es Dan, Efraín, Benjamín, y buen lugar bastante le quitaron a Jerusalén, a Judá. ¿Sí? Bueno, aquí se ve. Entonces, Efraín, Dan y Benjamín se convirtieron en Samaria. Por eso cuando llega dice a la heredad de José, oído, el autor de Juan no puede escribir, llegó a la tribu de Efraín. Si el autor de Juan escribe, llegó a la tribu de Efraín, ese libro es una mentira. ¿Por qué? Porque la tribu de Efraín no existe, había desaparecido. Por eso dice, llegó a la heredad del hijo de José, y Efraín es hijo de José. Manasés también, pero esa es la heredad del hijo de José. Recuerdan que Efraín, belicoso, ¿no? Lean Oseas para que vean Efraín cómo es de malo. Ahora, ¿qué dice? Sigamos leyendo. Vámonos a... ¿Dónde estamos? A ver, quito esto aquí, quito esto acá. Pero aquí no es. Tengo la Biblia. Salió de Judea. Vamos a mostrar aquí el mapa. Qué pena. Déjenme, les muestro el mapa. ¿Vamos bien o me estoy enredando? ¿Los estoy enredando? Que como yo esto me lo sé de memoria. Salió de Judea, aquí. Mírenlo acá, de Judea. Tenía que ir a Galilea, al norte. Y le era necesario pasar por Samaria. Venido pues a una ciudad llamada Sicar, miren a Sicar aquí, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José, o sea, esta heredad que antes se llamaba Efraín, y estaba allí en el pozo de Jacob. Entonces Jesús, aquí hay un pozo que lo hizo Jacob. Cansado del camino, se sentó así junto al pozo, hablando de Jesús, era como las horas sexta. Y vino una mujer que de Samaria, una mujer de esta región, de la ciudad de Samaria, viene y le dice a sacar agua, y Jesús le dice, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo qué? Del sur. O sea, la samaritana, oído, no le habla de Judea, le habla de ¿qué? Del mapa de Josué. Esa sí conoce. Por eso cuando yo leo
leo Juan capítulo 4, me doy cuenta que Jesús tiene enfrente no a una mujer bruta, es una mujer que sabe, porque la primera discusión que va a tener ella con él es una discusión política y teológica. Síganme, póngale cuidado. Sigamos leyendo. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío? Porque como ellos se habían desaparecido de las 10 tribus, ¿me pides a mí beber que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos, ¿qué? No se tratan entre sí. ¿Por qué no se tratan entre sí? Porque los judíos no fueron llevados como las 10 tribus y desaparecidas. Cuando leamos esa parte vamos a entender que Salmanasar, segunda de Reyes 17, Salmanasar se llevó a las 10 tribus, las desapareció y trajo gente de otra parte y la puso ahí. Y esa gente creció, se multiplicó y se creían los dueños de la tierra. Y los judíos les decían, ustedes no son dueños de esto, ustedes son aquí impostores. Que es el mismo problema que tienen hoy, que andan peleando con la gente que vive ahí y le dicen, ustedes son impostores, ustedes no son de aquí. Y la mujer samaritana le dice, pero si llevamos ¿cuántos años? Desde Josué año 1200, ya llevamos 800 años acá. No se trataba. Bueno, Lisset, mi madre, se durmieron. Buenos días. Sí, ¿cómo están? Una sonrisita, porque no, ¿qué pasó? Pero, entonces, ¿dónde anda la gente? ¿Se me durmieron o no? O dejamos así porque como que ya con los mapas nos volvimos un 8. Vamos a dejar hasta ahí, Vamos a seguir hablando aquí. Por él. ¿Cómo? Usted va a enviar los mapas. Pues, el mapa es el nuevo. Déjeme busco unos mapas buenos y hago una clase con mapas buenos, que es que esos mapas que no se ven no se logran entender. Ramoncho levantó la mano. Sí, bueno, hermano, había una cosa, por ejemplo, que pues no sé, yo miro como, por mí lo mejor se puede ser que sea incorrecto lo que yo vaya a decir, ¿no? Diga. Esto, que por lo menos ellos están peleando en la actualidad, pero, o sea, es como por una ambición, ¿no? Porque si dijeran, bueno, vamos a dividirnos aquí, ustedes agarran ese pedazo y nosotros agarramos este y convivimos y vivimos tranquilamente. Interesante, el problema es que si tú vas y miras la historia... Porque ya no vivimos en lo natural, ¿no? Espera. Es que a ti se te olvidó algo. Y es que puede ser que no iban en la Torá, pero es que la heredad de tu papá tú no se la vas a dar al vecino. Entonces que Ramón dice, bueno, coge esa finquita para que vivamos como amigos. Sí, pero ¿y el Señor Jesucristo qué manda a decir? No, pero es que ya usted está hablando ya no es de política, que estamos hablando de política y economía. Y recuerde que los judíos no creen en Jesús. Usted no puede meter el evangelio ahí porque ellos no creen en Jesús. Ah, ok. ¿Sí? Segundo. O sea que ellos están bajo la antigua norma y... Claro, ellos viven todavía bajo la ley. Sí, pero hay un problema con esto, espere. Hay un problema con esto. Que usted está diciendo, vamos a vivir como amigos, vamos a convivir. El problema es que ellos, los palestinos, los árabes, los de Jordania, miremos un momentico aquí el mapa, la gente que hoy vive alrededor de Israel, esa gente no quiere convivir en paz. Miren para acá. Aquí está. Ah, no estoy compartiendo, ¿no? Miren el mapa. La gente que rodea a Israel, ¿sí? Aquí, los del Líbano, los de Siria, los de Jordania, Irak, Irán, Kuwait, Arabia Saudita, Egipto, los turcos, todos ellos, ¿saben qué dicen? Nosotros queremos vivir ahí, déjenlos vivir ahí, pero ustedes se tienen que ir.
Y por eso usted ve que hasta en las escuelas a los niños se les enseñan que hay que desaparecer Israel. Entonces, mi querido amigo, a ver, usted me viene a decir a mí que esta es la tierra de mis antepasados, y usted me quiere decir a mí que esa tierra hace 3000 años le pertenecía a mis antepasados, y porque usted vive ahí hace 500 años se quiere adueñar y me va a sacar. No, así no es. Ramón, levantaste la mano otra vez. Sí, pero los belicosos han sido ellos. Eso Sí, dicen. claro. Porque los, ¿cómo se llaman? Los que hay unos de Israel, ¿cómo le llaman? Los sionistas, han tenido mucho conflicto, porque que antes de que ellos estuvieran, estaban todos tranquilos, en paz. Y después de 1945, que los metieron allá, volvieron y les dieron el pedazo, empezó el conflicto, empezó la vaina, empezó la guerra, empezó una cosa y O otra. sea, los conflictivos, ¿quiénes son? ¿Los sionistas o los otros? O sea, les habían dado un pedazo, ¿no? Y después de que les dieron el pedazo, entonces ellos quieren recuperar toda su tierra, ¿no? O sea, me refiero que... Sí, pero no. Como una... Sí, pero no. Es que ese no es el punto de vista. El punto de vista es el siguiente. Cuando Hitler comienza a perseguir en 1939, la Segunda Guerra Mundial, en el 45 termina la Segunda Guerra Mundial, sucede que a los judíos les habían hecho un holocausto donde los iban a matar porque como ellos no tenían tierra. Entonces ellos compraron pedazos de tierra desértica porque Israel, la tierra de Israel no servía para nada. Y los árabes se lo vendieron a los israelitas. Los jeques árabes le vendieron carísimo la tierra. Y ellos compraron, los sionistas compraron. Ojo con esto. Esto no me lo inventé, esto es historia. Esto ya está escrito, no se puede adulterar. Cuando la ONU en 1947 aprueba que Israel sea una nación y sea aceptada, y en 1948 se declara la independencia, ese día que Israel declaró la independencia de su tierra y se llamó nación, al otro día todos los árabes, miren la pantalla, al otro día de Israel declararse independiente, Egipto comandó a Jordania, al Líbano, a Siria, a los que estaban por aquí, a los palestinos, empezaron a Cisjordania, empezaron a atacar a Israel al otro día de haberse llamado nación. Y cuando los atacaron, que eran 100 soldados contra un solo israelita, hubo un milagro impresionante. Israel derrotó a todas esas naciones. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasa cuando usted derrota, mi amigo? Se expande, sí, señor. Le ganó territorio. Se quiere agarrar conmigo, venga, y le salieron. Y ahí fue donde, mire para el mapa, ahí es donde le ganan esta península a Egipto y se la quitan. Y ellos ponen esta línea, hasta aquí puede llegar, y esto se lo entregó a la ONU. Egipto es hasta aquí, y esto le pertenece a la ONU. Le quitó casi toda Cisjordania, le devolvieron un pedacito, pero Jerusalén se quedaron con un pedazo. A Damasco, al Líbano, lo corrieron, a Damasco le quitaron hasta aquí, mire, todo esto se lo quitaron. O sea, no es que ellos, no, es que usted me atacó, bueno, ahora camine y vamos a la guerra. Pero es que Israel está tomando lo suyo, oído lo que voy a decir. Bueno, yo no sé mucho del tema y no soy experto, pero hasta el día de hoy no he escuchado que Israel inicie una guerra. Puede ser que me equivoque. Y si alguien ve que estoy equivocado, le voy a pedir el favor, enséñeme, que eso lo he estudiado, no sé mucho, no soy experto en nada.
pero todas las guerras que Israel ha librado con ellos es porque ellos atacan primero. Y como ellos atacan primero, Israel se expande, y usted después de que se expanda y la tierra es de sus antepasados, usted no la va a devolver, Ramón. Ah, que los sionistas, es que los sionistas están tomando lo que les corresponde. El problema de Israel es que, mire, Israel comete el mismo error de hace 5.000 años atrás, bueno, 4.000 años atrás. ¿Cuál? Miren esto. Miren esto, miren esta franja. ¿Sí la ven aquí? Esta franja que se llama Gaza son personas, oído, personas que de las guerras Siria, Líbano, Jordania, Egipto, el Cairo, Irak, Kuwait, Irán y Arabia Saudita no quisieron recibir. Entonces Israel les dijo, bueno, cojan ese pedacito. Qué error tan grande. De ese pedacito nació un tipo llamado Yasser Arafat, que hasta el día se murió ya, pero hasta el día de hoy es un dolor de cabeza por no sacar a los enemigos. Eso le pertenece a Israel, gústele a quien le guste. El problema del sionismo, ¿cuál es? Que el sionismo quiere conquistar, pero se le olvidó que necesita al Mesías. Por eso el sionismo va a traer el anticristo. Y aunque, hermano, mire, eso pasa aquí cerca de Ciénaga. Hay una población llamada Pueblo Viejo, Tasajera. Y todos los años que llueve, esas poblaciones le llega el agua hasta el cuello. Y usted va pasando por esas poblaciones y es una pobreza extrema. Vaya, esto que estoy diciendo, que alguien me diga si estoy mintiendo, a mí me gusta que me corrijan, y si estoy mintiendo, corríjame. Pero esas poblaciones donde hay una pobreza extrema, donde usted ve puros basureros de aquí para allá, hacia Barranquilla, antes de llegar al peaje de Tasajera. Poblaciones, bueno, no voy a hablar mal de ellos. Esas poblaciones todos los años sufren por el mismo cuento. Cuando llueve, se desborda la laguna, se desborda más, mejor dicho, le queda el agua hasta el cuello. ¿Y por qué nadie dice que a esas poblaciones, no una, sino varias veces les han dicho, tome tantos millones y váyanse a otra parte a hacer casa? ¿Sabe qué hacen? Se toman la plata. Israel le ha dado millones de dólares a esas naciones para que se vayan a hacer a otras tierras y ellos no quieren. Israel siempre ha buscado la paz, pero ellos son los que mandan 400 cohetes en una noche para acabar con Jerusalén. No es Israel el que inicia las guerras. El problema es que, y eso sí lo acepto, y oído, no metan a Jesús, que no estamos hablando del evangelio, estamos hablando de política. Pero yo sí entiendo una nación pacífica que cuando la ataca viene con todo. Ah, bueno, al que está quieto se le deja quieto, y más que esa tierra les pertenece a ellos. Y aquí debo decir, por encima de Venezuela, de Irán, de Rusia, por encima de Afganistán, por encima de Siria, de Egipto, de Arabia Saudita, y por encima del Corán, de Mahoma, y por encima de los musulmanes, Israel es bendita, señores. Israel es la nación más importante del mundo. Gústele a quien le guste. Y los cristianos amamos a Israel. Amén. No es Roma la madre de las naciones. Se equivocan. Te voy a decir cuál es la madre de las naciones, que la Biblia lo dice. Cero a la izquierda. Gálatas capítulo 4, versículo 26, ¿qué dice? Gálatas capítulo, por eso les voy a dar una clase de geografía, déjenme que tenga bien las ayudas y todo para podérselos explicar. Gálatas capítulo 4, versículo 2, ¿qué dice? 26, versículo 26. Gálatas capítulo 4, versículo 26. Dice, mas la Jerusalén de arriba, la cual es madre de todos nosotros, es libre. Y a los judíos Porque también, hasta ahí. A los judíos les tengo una noticia. La verdadera Jerusalén está en el cielo.
va a venir pronto. Que ustedes no crean en ella es otra cosa. Que ustedes no crean en Jesucristo es otra cosa. Nosotros sí. Mañana seguimos estudiando. Si ven el problema, no, que se le va a venir a David y se le va a venir a Israel por haber cambiado todo. Cambió la Torá, porque la Torá decía que era en Silo, era allá en el monte de Efraín, donde tenía que estar el tabernáculo. David dijo no, ahora me lo traigo para acá. ¿Por qué? 70 años el tabernáculo sin importar, el arca del pacto sin importar. Ya se da cuenta por qué nosotros los cristianos le decimos a los religiosos, todo lo que ustedes están haciendo es equivocado, me lo llevo para mi casa y ahora la iglesia es en mi casa. Ah, pero nosotros somos los ordenados. Me importa lo que usted diga. Ustedes no sirven para nada. Ustedes son los que tienen esta nación llevada de pecado. Porque allá se paran en el púlpito a cantar. Pero cuando se quitan la sotana o la corbata del pastor, allá pecando en la intimidad. Eso es mentira. Dejémoslo hasta ahí.